para adorar, glorificar el nombre bendito de Dios con excelencia como Dios merece. Y por eso digo a muchas hermanas que componen el ministerio de alabanza de distintas congregaciones, el esfuerzo que hace usted enormemente ensayando, estudiando la palabra, ayunando, orando, dando el tiempo para el Señor, no será en vano. Escúcheme bien, no será en vano, porque primero usted adora al Dios vivo, no adora a un Dios muerto ni a una imagen que esté cerrado en cuatro paredes. Usted se prepara, se entrena, ensaya, es para adorar al poderoso nombre de Dios, a quien hizo las grandes maravillas en este mundo y a quien debemos la vida, la salvación, el regalo más grande que es la vida eterna, queridos hermanos de la Iglesia del Señor. Por eso no se desanime, no se canse. El mundo ha de decir cualquier cosa. El que no conoce la bendita palabra de Dios, te dirán cualquier cosa. Pero si usted está enmarcado en la enseñanza, bendito sea Dios, porque usted tiene la cobertura de un pastor, de un líder experto, conocedor en la palabra, y te están instruyendo. Y no te dejes de preparar, de instruirte, porque para servir a Dios necesitamos conocer ampliamente la poderosa palabra de Dios, porque allí están las instrucciones de cómo debemos proceder los salmistas, los cantantes, los músicos, los diáconos, los líderes, aún cada ser humano, cómo debe proceder en la casa de Dios, en la iglesia del Señor. Así que nunca se desanime, porque la música, así como la humanidad es más antigua, la música también ha sido bastante antigua, que podemos encontrar escrito por las manos de Moisés desde Génesis capítulo 21 en adelante, de cómo fue evolucionando poco a poco la música. Pero permítame decir también que a partir del año 2000, de la década de 2000 para arriba, la música ha evolucionado enormemente a lo largo y ancho de este mundo. Tristemente puedo decirlo, que la música que fue creado por Dios, hecho por el Señor, perfeccionado por los primeros grandes hombres de Dios, ha tomado un rumbo diferente, ha vuelto más comercial que ser una música que edifica, que traiga una buena vida. Más bien ha ido destruyendo negativamente. Y hoy en la actualidad tenemos músicas que simplemente venden basura, que simplemente llaman al alcoholismo, a la droga, a la promiscuidad y todo lo demás. Y gran parte de la juventud está siendo arrasada a ese tipo de cultura o ese tipo de ritmos que toca en el inconsciente de la persona y va formando ese carácter, y la persona va confundiendo también su identidad, porque la música es la expresión de un pueblo, de una cultura. Y por eso, como hijos de Dios, tenemos que ir cuidando el regalo grande que Dios nos regaló: ser músicos, ser cantores, tener la danza. Eso ha sido realmente lo que Dios nos trajo a este mundo. Ahora bien, si la música es un arte que organiza sonidos y silencios, respetando los principios fundamentales de la melodía y la armonía y el ritmo, mediante la invención de complejos procesos, déjeme decirte, entonces la iglesia, los músicos, tenemos que también tener la misma preparación
que tiene un pastor, que tiene un siervo, porque también está considerado que es un ministro de alabanza, de adoración, un músico que no es menos ni es más que un servidor también de la casa de Dios y del templo del Señor. Así que usted valórese usted mismo. No se sienta la última, a lo mejor el último ministerio de la iglesia. Porque si usted se da cuenta, casi un 60% en el culto se lleva el espacio en la música. Un 30% en la palabra y el 10% en anuncios y en otras cosas más. O sea que la música llegó a ser la parte importante de un culto, de una iglesia. Por lo tanto, necesitamos hacer de la mejor manera. Así que la música aparece en el Antiguo Testamento en el capítulo 4, verso 21, donde el primer hombre, conocido como Jubal, fue el que fabricaba arpas y flautas con la que se inició adorando el nombre bendito de Dios. Vemos en Éxodo 15:20 a María, la hermana de Aarón, utilizando panderos y danzas para darle la honra y la gloria por la victoria que le dio ante los faraones y al ejército que fue derrotado en el mar. Encontramos también en el Éxodo 32 que el pueblo cantó y danzó alrededor de un becerro de oro que hicieron en el desierto, una imagen falsa, que también se puede utilizar la música para ese tipo de cosas que no estaban en los planes de Dios. Podemos encontrar en Jeremías 25:10 que todas las fiestas solemnes, como las fiestas de tabernáculo, Pascua, panes sin levadura, estaba presente la música y la danza en todo momento para alegrar, para adorar el nombre bendito de Dios Todopoderoso. Podemos encontrar en Segunda de Crónicas 35:25, los reyes tenían sus propios músicos profesionales para alegrar su espacio o sus fiestas. Podemos encontrar también que todo matrimonio o toda boda también era amenizado por los músicos. Así que la música y el cantor fue siendo parte elemental del pueblo de Dios. Así como hoy en día ya mismo tendremos extraordinarios ministerios que traerán alabanza para esta noche. El pueblo hebreo también, gracias a las manos hábiles de algunos artesanos que conocían el tema del instrumento, fabricaron arpas, que fue el instrumento tan importante que estaba consagrada para tocar música sagrada en el templo. Y podemos ver también que estaba el salterio acompañado con cantantes que usaba en ceremonias religiosas. Y eso cita en Crónicas, en Primera de Crónicas 15:20 al 21. También teníamos instrumentos de viento como la flauta, que era usado en cortejos de bodas, en las fiestas de Pascua, en tabernáculos, y otros instrumentos como cuernos, que también se utilizaba, y encontramos en Primera de Samuel capítulo 10 verso 5, Primera de Reyes 10:40. Podemos encontrar también instrumentos de percusión como panderos, usados más por las mujeres, acompañados por cánticos y danzas en las fiestas, que podemos notar en Éxodo capítulo 15 verso 20, capítulo 31 verso 27. Así que la música no es de ahora, no es de la iglesia de este tiempo, está instituido legítimamente en el Antiguo Testamento. El rey David introdujo la música en el santuario y Salomón introdujo en el templo.
Eso podemos ver en 2 de Samuel 6:5, Primera de Reyes 10:12, en Primera de Crónicas 15:16. En cambio, el rey Josías introdujo músicos y cantores en el culto, en 3 espacios importantes. David no tenía templo, pero tenía un santuario, y allí usó música para adorar a Dios. Salomón tuvo templo y introdujo la música al templo. Josías ya tenía templo y estaba ya el culto, por lo tanto introdujo al culto, a las reuniones sagradas o las asambleas que ellos convocaban, la música para poder alegrar y adorar el nombre poderoso de Dios. Así también David ordenó a 3 de los principales músicos, Asaf, Gemán y Jedutún, que sean los asistentes personales de él para ministrar en el santuario. Asaf ministraba con música sagrada en Sión, mientras Gemán y Jedutún ministraban en el antiguo templo en Gabaón. Eso dice en Crónicas capítulo 16, verso 4 al 6 y 39-42. Más tarde, los 3 coros se unieron al servicio del templo y tenían 4,000 miembros. Y eso puede encontrar usted en Primera de Crónicas 23:5. Y seleccionó de esos 4,000 a 288 que eran maestros en arte de música, encargados de instruir a los menos hábiles o a los nuevos. Para lo cual dividió en 24 órdenes que encontramos en Primera de Crónicas 25, 7 al 8. En el segundo templo vemos también que los músicos estaban situados al este del altar, que ministraban durante todo el proceso cultual, acompañando con música, con cánticos y con poesías. En el templo de Herodes notamos que ocupaba una gran escalinata que subía del atrio de Israel hasta el patio de los sacerdotes, en el templo mismo a donde Jesús tuvo la oportunidad de asistir en algunas fiestas, especialmente como la Pascua. De esa manera, Jesús también en el libro de Juan capítulo 23 y 24 menciona claramente que la hora viene y que la hora es que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y es necesario que adoremos en espíritu al Creador de los cielos y de la tierra. Y esa hora ha llegado, y esa es la iglesia de Jesucristo, que hoy en día ha ido permanentemente perfeccionando. Recuerdo en la década de los 80, cuando aún todavía no fui yo cristiano, vi la iglesia caminar con su guitarra y charango y bombo, donde empezó los famosos especiales y los conjuntos, hasta la década de los 90, y podría nombrar a varios de los excelentes conjuntos que salieron de allí para ministrar música. Después aparecieron los solistas y los dúos que también estuvieron presentes en la iglesia. Y poco a poco fue naciendo el coro de la iglesia, que hoy en día ha desplazado en la gran mayoría de las iglesias a los conjuntos, a los salmistas, a los dúos. Y hoy, hermanas siervas del Señor hacen excelente música, coreografía y danza para glorificar el nombre bendito de Dios. Así que la música ha venido un largo trayecto en la iglesia cristiana evangélica de nuestra provincia de Cotopaxi, y hoy tenemos una cantidad de siervas del Señor que se presentan en cualquier escenario, entrenados, preparados, con vestimentas adecuadas para darle la honra y la gloria a quien nos dio la salvación, a quien nos regaló la vida eterna, queridos hermanos. Por eso es necesario esta noche que cada uno quienes estamos aquí
no solo los ministerios, no solo los músicos, no solo los directores, sino también todo el pueblo en general, quienes estamos sentados aquí y quienes congregamos en las distintas iglesias, tenemos que realmente irnos a la iglesia, a la casa de Dios. ¿Para qué? Para alabar, para adorar, llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, para que nuestra alabanza, nuestra adoración llegue al trono de Dios y Dios cubra con su gloria, con su presencia, cada congregación, cada ministerio, cada iglesia, porque donde desciende la presencia de Dios hay salvación, hay sanidad, hay libertad, hay perdón en medio de la alabanza y la adoración, queridos hermanos. Dele fuerte palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso es necesario que la vida de un adorador, es necesario que la vida de una sierva del ministerio, es necesario la vida de un director de alabanza que se para acá adelante esté en perfecta comunión con Dios, tenga suficiente tiempo para orar, tenga suficiente tiempo para ayunar y dé suficiente tiempo para estudiar la bendita palabra de Dios, para no desviarnos a lo mejor en copiar ritmos o palabras o mensajes del mundo, sino que Dios ponga por medio de su palabra, que Dios inspire por medio de su Espíritu cánticos de alabanza y de adoración, de la vivencia mismo de la comunión con nuestro Dios Todopoderoso. Que nuestros cánticos no sean inspirados en historias mundanas o paganas, sino que de la vivencia nuestra con Dios Todopoderoso, de mi experiencia, de la relación con Dios, Dios ponga alabanza en su boca, querido hermano, querida hermana de la iglesia. Ahora bien, para eso necesitamos tiempo. Los mejores músicos, las mejores cantantes del coro, los mejores adoradores son los que pasan entrenando, preparándose horas y horas y horas. Si usted quiere ser un excelente músico, no basta con media hora, 15 minutos de estar frente al instrumento, sino necesita dar tiempo. Tiempo. Y gracias, queridas siervas, yo sé que usted da tiempo. He visto ministerios que entran a las 7 de la noche para ensayar, salen 9, 10, 11 de la noche, que pasan un día entero quizá en la iglesia aprendiendo la palabra, entrenándose permanentemente. Estoy seguro que esos ministerios que dan tiempo, que entrenan, esos ministerios que están constantemente en el Señor, Dios utilizará enormemente para llevar el mensaje cantado al mundo, porque necesitamos en este mundo llevar música a todo lugar para que nuestros niños tengan que escuchar, nuestros jóvenes tengan que escuchar, nuestros adultos tengan que escuchar, y no estén escuchando música del mundo, sino escuchen la música cristiana, nacido en la casa de Dios, en el corazón de un hombre y una mujer llamado y consagrado en el Señor. Así que, querida iglesia, no se canse, saque tiempo.
No importa cuánto tiempo pases de rodillas en oración o en ayuno o en leer la palabra de Dios, permítame decir, tiene recompensa. Hoy a lo mejor parecerá perder tiempo para algunos. O hay veces ha habido también conflictos en los hogares porque la esposa pasa tiempo en la iglesia mientras el esposo está esperando en la casa con hambre, y cuando llega hay reclamos. Permítanme decir, si en un ministerio no estamos involucrados esposos y hijos, entonces tenemos un conflicto, una dificultad. Por eso es necesario, si alguien de ustedes como hermanas y como hermanos tiene ese llamado para ser músico, cantora o que esté en el ministerio que sea, permítame decir, toda la familia somos llamados, así como Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. Usted y su casa, sírvale a Dios de todo corazón y no tenga miedo, ni temor, ni vergüenza, porque lo que usted hace, Dios la va a recompensar, querido hermano, hermana. Segundo, su vida familiar. ¿Cuál es su vida familiar? El enemigo ha puesto múltiples problemas y trampas para tumbar un ministerio. Permítame decir, el diablo no busca al que llega atrasado a la iglesia. Él no busca al que no ora. Él no busca al que no ayuda, porque no le sirve al enemigo. ¿Saben a quién busca el enemigo? A esa mujer, a ese hombre de oración, a esa mujer, a ese hombre que saca tiempo para ayunar y estar en comunión con Dios. Busca a ese hombre, a esa mujer que está en la iglesia puntual, perseverando en las cosas del Señor, preparando en la palabra. Ese es peligroso para el enemigo. Al menos un hombre, una mujer que adora a Dios, el diablo no resiste. Donde hay música, donde hay canto que alaba a Dios. Está comprobado, porque el rey Saúl, cuando los demonios entraban en él, mandaban a llamar a David para que cante con su arpa, alabe al Dios Todopoderoso, y los demonios huían. Así que donde hay genuina alabanza, adoración en los templos, permítanme decir, el enemigo no tiene nada que hacer. Por eso el Espíritu Santo tiene suficiente espacio para moverse, para dar sanidad, libertad, perdón, restaurar vidas y familias. Eso es lo que necesitamos en nuestros templos, en nuestras iglesias. Así que el enemigo quiere destruir esas familias, ese hogar, de esos siervos, de esas siervas. Pero déjeme decirle, usted no está solo. Muchas veces piensa que está solo, pero no está solo. Jesús dijo: os enviaré un consolador. La Reina Valera dice un consolador, paracaleo, consolador. Pero déjeme decirte que eso traducido a un lenguaje nuestro significa a uno que camina juntos contigo. Así que Jesús no se queda esperando en el templo. El Espíritu Santo no queda esperando en el templo. A donde tú vayas, Él va con nosotros. Él no está, usted no está solo. Tiene el acompañamiento del Espíritu, porque Él vive y mora en nuestros corazones permanentemente. Y cuando usted canta en espíritu y en verdad, el enemigo huye. Huye.
Así que si Jesús dijo necesitamos adoradores en espíritu y en verdad, usted puede ser ese adorador en espíritu y en verdad para hacer descender la gloria de Jehová, así como en el último templo de Zacarías, cuando cantaron y adoraron, la nube llenó todo el templo y la gloria de Dios descendió allí. Y hubo grandes maravillas, y Dios puede hacerlo todo aquello con cada uno de ustedes. Así que siervo, sierva, cuida tu familia, cuida tus hijos, no descuide. Alguna vez vi en las redes sociales, me imagino que muchos de ustedes vieron, que ponía ahí un meme que decía: ¿qué quieres? ¿Una esposa que cante en el coro o que simplemente sea un miembro? Y le ponen a un joven, ha marcado un niño. ¿Sí vieron ese meme, no? Yo la vi, y cuando la vi quedé pensando, digo, a ver, claro, qué hermoso. Cuando la esposa viene a cantar aquí adelante en el coro, ¿quién queda con el bebé pequeño? El esposo. Qué imagen tan hermoso. Eso significa que hay amor a su esposa, su familia está cuidando, porque saben que toda la familia se sirven a Dios. Nada ni nada los podrá derrumbar a usted, querido hermano, hermana. Pero si usted como esposo o como esposa está molesto porque su esposa está en el ministerio, está molesto porque su esposo está en el ministerio, entonces tenemos un problema. El enemigo está a punto de destruir tu ministerio. Así que más bien agárrate de Dios, porque Jesucristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo solo los domingos hasta el fin del mundo, sino todos los días. Usted tiene la cobertura de Cristo 24 horas del día, 365 días del año. Usted está cubierto por la presencia del Todopoderoso Jesucristo y Espíritu Santo. Querida iglesia, querida familia, si es para el Señor, dele más fuerte, apláudale al Rey de Gloria. Tercero, ¿cuál es su testimonio como siervos, como siervas del Señor? ¿Cuál es tu testimonio frente a la sociedad, en tu comunidad, en tu trabajo, en el negocio que usted sale, está rodeado con mucha gente? ¿Cuál es tu testimonio? Nosotros somos llamados, y nuestro llamado es irrevocable. Querida sierva, si usted comprometió al Señor servir en el Señor, usted ha sido llamado hasta la muerte, servir hasta la muerte. Pero si usted está simplemente porque le gusta la música, simplemente porque le gusta la fama, simplemente porque usted quiere ser popular, estás equivocado de lugar. Porque aquí adelante los que paran no solo son llamados, sino son escogidos, ungidos, y sobre todo tiene usted el respaldo del poderoso Espíritu de Dios, y no te va a abandonar. Así que dé testimonio en el lugar donde Dios le ponga, en el sitio donde usted esté. Hable la palabra,
testifique. Porque cuánta gente está necesitada de escuchar un mensaje nuevo, un mensaje diferente. No te avergüences de poner la música cristiana en volumen alto. ¿Sabe lo que usted está haciendo? Está metiendo por los oídos, llegando al consciente, al subconsciente y al inconsciente. Está usted guardando un mensaje de la palabra del Señor, y lo que se guarda en el inconsciente nunca saldrá, y algún día dirá: por mi vecino que escuchaba música cristiana, me gustó, me encantó, y hoy yo también estoy en la casa de Dios. No tenga vergüenza, porque hay hermanos, perdónenme en decir esto, solo cuando estamos entre hermanos como que queremos escuchar música cristiana, y cuando estás con otros pones otra música. Usted mismo esta noche les pregunto a ustedes: ¿qué música tiene en su vehículo que le anda escuchando? ¿Qué música tienes en tu casa? Yo no conozco, su pastor no conoce, no sabe. Pero déjame decirte, el Espíritu Santo es testigo silencioso que está en su casa, en su hogar, en su familia. Él sabe qué clase de música caminas escuchando por todos los lados, y tendremos que dar cuentas por todo aquello un día delante del Señor. Y antes de llegar al delante del Señor, aquí mismo cosecharemos lo que estamos sembrando. ¿Qué tienes en tu casa? Usted pregúntese y responda al Señor, no me responda a mí. ¿Cómo es su vida en la iglesia? ¿Nuestros ministerios de música están debidamente ordenados? Eso pregunto yo mismo también como pastor, y usted como pastor. Su ministerio de música, tanto el que hace música en instrumentos, como el que canta como director de alabanza, como los especiales o el coro, el salmista, el conjunto, está debidamente instruido, está debidamente ordenados, porque los músicos del Antiguo Testamento eran de la descendencia de la tribu de Leví, sacerdotes, y esos 4,000 sacerdotes que tenían dotes de músicos y cantores fueron ordenados, instruidos, apartados, ungidos, y tenían, y dice la palabra, y estaban vestidos de lino, de un solo color, y ministraban 24 horas del día en la casa del Señor. Por eso digo, no le deje suelto al ministerio, querido pastor. Son demasiadamente importantes. Tenemos que ungirla, apartarla, separarla, declararla que es un siervo ministro del Señor. Y si no hemos hecho, es deber de nosotros como pastores también ordenar, y de una manera especial, porque ellos son los primeros quienes empiezan con la vida cultural de la iglesia. Queridos siervos, queridas siervas ministras, ¿usted está puntual en la iglesia? Permítame decir aquí, muchas veces los coros o los conjuntos
solo entrenan, preparan, ensayan para ir a una campaña. O el director de alabanza que va a ministrar aquí solo se prepara, ensaya ahora porque va a dirigir una campaña grande en público. Y no digo que eso está mal, está bien. Pero lo primero que hay que es empezar por la casa. Estoy seguro que usted esta noche habrá venido con el mejor o con el nuevo uniforme recién sacadito porque se va a presentar en este escenario. Pero pregunto, ¿cómo va usted a su propia iglesia? La iglesia donde usted congrega, donde usted se casó, donde usted se bautizó, donde usted participa en la cena del Señor, donde sus hijos están allí. ¿Cómo usted participa? Y permítame decir, como siempre digo a las siervas de mi iglesia, esta casa, si en este lugar usted no ensaya, no prepara como para ir a cualquier lugar, está menospreciando, entonces usted está muy equivocado. Porque lo primero que aquí en la casa del Señor, donde usted congrega, tiene que presentarse de la mejor manera, porque estamos yendo a la casa de Dios, al encuentro con mi Señor para adorar a Él. Y en ese lugar es donde usted tiene que hacer de la mejor manera. Y así como es en la casa, usted tiene que venir a este lugar. Pero si usted en la casa llega atrasado, viene olvidando el uniforme, no ensayó para cantar en el culto, no tuvo tiempo para orar, entonces usted no es sierva del Señor, es un aficionado que tiene que caminar muchos años y tiene que entrenar, discipularse, estudiar la palabra, porque el lugar donde usted para, si estuviéramos en el Antiguo Testamento, si no hubiéramos santificados, de aquí nos sacarían muertos. Porque el sacerdote que subía sin santificarse moría en el altar. Por eso hay muchas siervas que también se mueren espiritualmente. Así que, queridos hermanos, músicos, directores, los digo con todo el amor como pastor de la iglesia: prepárese, participe, dedíquese en su iglesia, en su templo, en tu casa primero. Si en tu casa usted es fiel, en cualquier escenario que pare, Dios te respaldará. Dios te pondrá en alto, porque sabes que eres una sierva, que en tu casa haces también de la misma manera. En cambio, si usted en su casa no tiene esa dedicación, no es entregada, una vez Dios te respaldará, 2 veces Dios te respaldará, pero ya no habrá una tercera, y podrás a lo mejor no tener el respaldo de Dios y salir ridículo de este escenario. Así que, queridos hermanos, es nuestra responsabilidad también como pastores estar en eso. ¿Cómo es la obediencia de ustedes, siervas y siervos, con su iglesia, con su pastor, con sus diáconos? Recordarán en la década del 2000 para adelante, nosotros tuvimos una cantidad de salmistas, ¿sí o no? Una cantidad. En las campañas era la fila de salmistas. Cantaban y corrían disque a otro evento. No sé si era verdad. El pastor no sabía dónde andaba.
Nunca tuvo permiso ni autorización de su pastor, ni de los diáconos, no se sujetaron. Ahora pregunto, ¿dónde están esos salmistas? ¿Dónde están esos salmistas? Pero en cambio sí, los salmistas que estuvieron sujetos a su pastor, sujetos a su iglesia, sujeto a las autoridades eclesiales, a su director, hasta el día de hoy podemos encontrar en cualquier campaña adorando el bendito nombre de Dios. Por eso usted, hermano, hermana, sujétese a su pastor, a su autoridad de la iglesia, porque la clave de la bendición de Dios es la obediencia. Obediencia. Y si no somos obedientes ni al director que dirige su coro, peor a los diáconos y al pastor, entonces la desobediencia, recuerden que fue la causa de Adán y Eva, que fue sacado del huerto. Así que la obediencia es la parte fundamental en un ministerio de la iglesia. Y por último, ¿cómo está usted con sus deberes en la iglesia? ¿Estás ofrendando? ¿Estás diezmando? ¿Estás llevando las primicias? Y perdonen decir esta palabra, porque Dios no quiere ladrones en el altar. ¡Aló! ¿Robará el hombre a Dios?, dijo el profeta Malaquías. Y dijo: sí hay gente que roba. No diezmas, pero estás cantando aquí. No ofrendas, y si ofrendas, ¿cuánto pones? 1 centavo, 5 centavos. Peor la primicia se come usted mismo. Nunca trajo el templo para dar la gracia por la cosecha abundante que usted va a tener este año, o que su negocio haya ido bien. Nunca trajo su primicia, pero quieres estar en el altar. Y nuestra alabanza no será aceptada en el templo, en la casa de Dios, porque no estamos obedeciendo con el mandato de nuestro Dios Todopoderoso. Así que, queridas siervas y siervos del Señor, los digo con todo el amor en esta noche: necesitamos estar en orden, tener nuestras reglas fundamentales que está escrito aquí en las Sagradas Escrituras. Y por eso es necesario que escudriñemos, porque todo cristiano, y mucho más aún los siervos y las siervas, tiene que conocer profundamente la palabra del Señor, la palabra de Dios. Allí está todo lo que está escrito, queridos hermanos. Y quiero culminar diciendo, queridos hermanos, gracias, queridas hermanas y hermanos que hacen música. ¿Cuántos de nosotros, yo como pastor, hoy que estoy aquí, soy fruto de ese testimonio de jóvenes de aquella época, del año 1988, donde yo me convertí al Señor por ver a los jóvenes con su guitarra y charango, con su bombo, pasar cantando por el camino donde yo vivía, al filo de la carretera. Pasaban cantando arriba y abajo, y me gustó, y dije: algún día quisiera también saber tocar y cantar. Así que muchos de ustedes, no tengan temor de alabar a Dios. Alabar a Dios es reconocer la grandeza de Dios Todopoderoso, sus maravillas y todo lo que Él ha creado. Adorar, en cambio, es decirle a Dios: gracias por
todo lo que Él hizo en mi vida, por mi casa, por mi familia, por mi hogar. ¿Qué hizo Dios con usted en su casa? ¿Qué hizo Dios con usted en su familia? ¿Qué hizo Dios en su vida? Estoy seguro que ha hecho grandes maravillas y hay razón para alabar y hay razón para adorar al Dios Todopoderoso. Hay motivo suficiente. Porque si no fuera así, no estaríamos con vida. Bendito sea Dios. La pandemia dijo que vamos a morir cuánta cantidad de gente. Y muchos de ustedes, hermanos y hermanas, aunque dijeron que no se reúnan, pero reunimos para cantar, para adorar al Dios Todopoderoso, porque sabíamos que esa pandemia a su pueblo, a sus hijos, nos traerá una gran lección y un gran aprendizaje, y de esa manera Dios se ha glorificado en medio de todo aquello. Y ahora, ¿dónde se iría la pandemia? ¿Dónde? Y estamos aquí cientos, miles de personas adorando el nombre bendito de Dios. Por eso esta noche, querida iglesia, queridos hermanos, los digo con todo el amor: ame el ministerio que Dios ha entregado en sus manos. No descuide, por favor, no descuide. Ámelas, entrénese, prepárese, estudie la palabra. Estoy seguro que la generación que viene, quizás, a lo mejor máximo primaria o bachiller o manchayas canchi, kunapa guawa kunaka, profesionales mi kanga, paikunami hatun Dios taka. Kan yaya, kan mamita, testimonio ta sakispa, kan bagwawakuna tapis chay nyampi, tarpuska sakiska ka, kan pagwawakuna ka, imahuiyo yachak, profesionales kaspapis, paikunapa, yuyaywan, sunguan, fuerzaduan mi, hatun Dios ta kuyaspa, adoranga, alabanga, ama descuidangi, kanman chay ministerio Dios con vidas kataka. Así que invito a poner de pie para dar gracias por su preciosa palabra.